Vemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro. Hemos hecho un balance y un recorrido por la política municipal y un monográfico sobre Telde, y en esta segunda parte vamos a abrir un poco más el campo de visión y nos vamos a la política nacional, cómo valora la situación actual don José Suárez. Bueno, yo tengo que decir que desgraciadamente tenemos el gobierno en el peor momento de la historia reciente de España, el peor gobierno que podíamos tener. Y eso, lógicamente, con todo lo que está pasando, lo que ha pasado, pues es donde más se nota. Estamos comentando que donde están, no sé, este gobierno tiene 22 ministros más el presidente. Y vemos que los ministros están haciendo algo, que se reúnen con alguien. La ministra de Trabajo con el tema de los ERTE, con el tema de trabajo, es la única persona que yo veo, y el ministro de Sanidad, porque los demás ministros, con todos los problemas que están habiendo, he visto pocas veces al ministro Ábalos, al señor Ábalos, que es el ministro de Transporte. Dice que tanto quiere a Canarias, ¿eh? Sí, que se viene hasta quedar aquí en los hoteles de gran lujo y pasa la factura. Mala experiencia tuvo en Canarias. Y pasa la factura al gobierno, ¿no? Pero claro, después hay algunos otros que prefiero ni verlos, porque son unos chapuceros mentirosos. Y puedo decir, por ejemplo, la señora Montero, que es la portavoz del gobierno. Esa mujer, cuando dice una verdad, se queda colorada, porque no hace sino mentir. El señor Marlaska, que yo pensaba que, siendo juez, podía ser un ministro ecuánime, ¿no? Un ministro, otro farsante, otro mentiroso, otro porque no es que lo que yo diga que es un mentiroso porque me gusta decirlo, no, porque miente. Cuando estuvo aquí dijo que los migrantes no podían mandarse a la península porque Bruselas se lo prohibía. Eso es falso. Bruselas le prohibía extraditarlos a otro país, pero a España eso es falso. Y luego otra serie de cosas que a veces dice barbaridades y cosas, todo un juez que es juez. De los 3 jueces que tiene el gobierno de España, en el gobierno del señor Sánchez hay 3 jueces, que es el señor Campos, que es el ministro de Justicia, que yo también pensaba que, pero bueno, otro charlatán. Y después está la señora Robles, que esa me parece una persona sentada, una persona sensata, una persona que sabe lo que dice y que dice las cosas de acuerdo a su criterio, y hay que respetarle porque es una persona que piensa ideológicamente diferente que yo, pero la veo una persona muy sensata y además muy trabajadora. El señor Campos, porque yo creo que está asesorando más que nada al señor Iglesias, porque precisamente estos días se lleva una ley express para el Consejo General del Poder Judicial. El señor Campos, ministro de Justicia, sabe que eso no se puede hacer, lo sabe. Y sin embargo está apoyando esa postura. Está apoyando la postura de que se haga una ley express para que el Consejo del Poder Judicial en funciones no pueda nombrar a jueces. Porque claro, Podemos tiene no sé cuántos, una veintena de personas en su partido que están pendientes a juicio. Pues lo que quieren ellos es que los jueces que se le nombren para esas personas sean de su cuerda política. Y el señor Campos está jugando a su favor, porque yo lo he escuchado en las declaraciones que dice. Por lo tanto, yo creo que este gobierno trabaja, sus acciones son todas ideológicas. En estos momentos que tenemos con el tema de la COVID, con el tema de la pandemia, con el tema de la ley de eutanasia, es una ley que habría que hacer, sí, pero en estos momentos no era eso tan necesario. La ley de educación que también se sacó, y como dicen ellos, se sacó la más votada del Parlamento. Falso, mentira. La sacaron por un voto de diferencia a la ley. Lo que pasa es que es verdad que estaban todos los independentistas, claro, les permiten que en Cataluña la primera lengua sea el catalán que el español. Es lógico que le votasen todos los independentistas, todos le votaron. O sea, trabajando a golpe de ideología. Y vemos poco, al señor presidente del gobierno lo hemos visto con todo lo que ha pasado en la península, visitando algún sitio con todos los problemas que ha pasado con el tema de la tormenta Filomena. No lo hemos visto en ningún lado, no hemos visto a ningún ministro. Sale el ministro a dar rueda de prensa, el ministro de
de Sanidad y el ministro del Interior para el tema de los confinamientos, para el tema de los decretos, para la movilidad y nada más, no vemos más nada. Entonces, este gobierno, la verdad que es lamentable, es el gobierno, es el país peor que el peor ha gestionado en el mundo la pandemia, no lo digo yo, lo dicen todos los estamentos internacionales, el peor, y luego están presumiendo de que vencieron el virus en junio, como dijo el presidente, hemos vencido al COVID. Por lo tanto, desastroso. Económicamente, porque ¿para qué hablar? Económicamente, porque estamos cada vez más endeudados, cada vez vamos a dejarle una herencia muy grande a nuestros hijos y a nuestros nietos, una deuda impresionante, gastar dinero y luego subir los impuestos, claro, subir los impuestos, porque también otra mentira de la señora Montero, porque dice que no se puede bajar el IVA a la luz, a la factura de la luz, que es el 21%, y esto no es falso, eso es mentira. Europa no ha prohibido que se baje, porque en los demás países, ahí tenemos a Portugal, que lo tenemos a un paso, está al 5 o 6%, y lo tenemos en Francia, tenemos todos mucho más bajos, y en España el 21%, por lo tanto, nos engañan, y luego salen y los engañan, y lo dice el señor presidente, está una hora dando una rueda de prensa, y claro, y te crees, y cuando tú sabes que es un mentiroso, dices, no le creo nada de lo que dice. Es que no le puedo creer nada de lo que dice. Por lo tanto, el peor gobierno en la peor época que hemos pasado en la historia reciente de España, con el tema de la COVID y con el tema ahora también esto, que bueno, que lo de la tormenta, esta Filomena, pues en pocas semanas se solventará todos los problemas que han habido, ¿no? En fin, vamos a ver cómo vamos saliendo. Bueno, no voy a hacer repaso ministro por ministro, pero coincido en que... Hombre, se olvidó el de universidad. Sí, el de universidades, que es el más ocupado, ¿no? Sí, eso no se ha visto, yo creo que lo he visto una vez. Sí, ya desde su nombramiento apenas tenía, ¿sabes?, capacidad de gestión, claro. Porque el Estado no tiene competencia en universidades, sin embargo se nombra un ministro de universidades y luego... Hay que unas declaraciones tan estúpidas que... De vez en cuando sale, dice algo y se vuelve a meter en su casa, ¿no? Porque además está cómodamente alojado en un apartamento, un piso enorme, ¿no?, que le hemos dejado, lo pagamos todos nosotros y lo mantenemos. Pero bueno, a mí lo que me sorprende es que esta capacidad, digamos, de campar a sus anchas, ¿no?, del gobierno, teniendo tan pocos apoyos parlamentarios, ¿no?, de un gobierno tan justito, siendo el primer gobierno de coalición, ¿no?, y al mismo tiempo que nadie sea capaz de hacer una oposición, digamos, más contundente, ¿no? Y eso, ¿por qué se permite hacerlo? Yo creo que por el miedo, ¿no? Por el miedo a que haya un gobierno que sea peor que él. Y se mantiene simplemente por eso. O sea, se mantienen las encuestas, se mantienen las expectativas, y la gente asume todas las acciones que hace, ¿no?, incluso en lo personal, ¿no?, que hay cuestiones muy criticables, ¿no? Un gobierno que se dedica a criticar todos los días a la monarquía y se comporta también como si fuera otra élite más, ¿no? Y eso no se le critica ni en ningún medio de comunicación, ni en la opinión pública, porque ya se encargan ellos todos los días de señalar a la ultraderecha, a señalar a Vox, señalar a Trump, de señalar a todos los desastres que haya por el mundo, ¿no?, y subvencionar los medios de comunicación diciendo que si no están ellos, lo que va a venir es eso, ¿no? Entonces, bueno, el famoso plan Sánchez les está funcionando. O sea, no hay una reacción de la gente, en parte también porque estamos, en fin, en las condiciones sanitarias que estamos, ¿no?, pero no hay una reacción a eso, ¿no? Y eso la verdad es que te sorprende, ¿no? Parece que es una sociedad medio adormecida, ¿no?, indolente, ¿no? En fin, ya casi da igual todo. Sí. Y no es así. Hay una apatía en la sociedad española. Hay una apatía preocupante, porque los impuestos, sabemos que los van a subir una serie de impuestos, claro, ya no sube este año. Aparte de la luz, el IRPF, hay una serie de... El impuesto a las bebidas azucaradas. Sí. Hay una serie de impuestos que los van a subir. Los que venían a subir los impuestos a los ricos, o los que venían a despolitizar la justicia, o los que venían a bajar el recibo de la luz, que no, efectivamente, o sea, ninguna de las cosas que... O sea, diariamente, a cada noticia mala que sucede, ¿no?, en lo económico, en lo social, hay una declaración previa de cualquiera de los socios de gobierno diciendo que iban a hacer justo lo contrario de lo que están haciendo ahora. Y luego tenemos la ministra portavoz que sale y lo explica, se va tranquilamente a su casa a dormir. Sí. Bueno, este es el gobierno que se ha votado. Sí, no, vamos a ver. Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa también es que la indolencia, la apatía que tú dices que puede estar llegando a tener la sociedad, al final eso se convierta en una sociedad fácilmente manipulable, ¿no?
Y eso sí que podía ser preocupante. Sobre la factura de la luz, la verdad es que, bueno, de todas las mentiras que se han dicho, ¿no?, en rueda de prensa y en declaraciones públicas, cuando la ministra portavoz habla en una rueda de prensa, está hablando en nombre del gobierno, no está hablando ella, está hablando en nombre del... Que Bruselas no le permite bajar. Claro, entonces, hombre, decir algo así... Es una mentira. Decir algo así... también es cuestionable que bajar el IVA de la luz, ¿no?, directamente va a reducir la factura, porque eso lo hemos visto, por ejemplo, en Canarias. ¿Sabes? Cuando tú subvencionas las empresas o el transporte en Canarias, el transporte en Canarias ahora no es más barato que antes, que estaba peor subvencionado, ¿no? Antes estaba el 50% y el billete te costaba X, ¿no?, 100, y ahora está el 75% y te cuesta 120. A veces las políticas de financiación a empresas que te dan servicios directamente no se traducen en una baja de precio. ¿Qué es lo que traduce la baja de precio? La competencia. Si tenemos 4 supermercados en nuestra calle, competirán entre ellos y al consumidor le ofrecerán un producto mejor, ¿no? Y si hay 2 mercados, mejor. Y si hay 3 mercados, mejor. Entonces, esta es la situación que se está dando, ¿no? Te cuentan en rueda de prensa que Bruselas, porque luego el mantra de Bruselas también todos los días, ¿no?, es como para el gobierno de Telde Fomentas, ¿no? Es decir, la culpa lo va a resolver Fomentas, y en este caso pero el gobierno de España es quien me da el dinero. Es Bruselas quien pero decide. Bruselas quien me da realmente el dinero. No, el problema del déficit de España, lo he oído hablar a algunos economistas, no es bajar o no bajar el IVA de la factura de la luz, es que se recauda poco en IVA. En términos generales. Entonces Bruselas lo que no quiere es dejar de recaudar, o sea, que España baje la recaudación, y se recauda poco en proporción a lo que debería estar recaudando para pagar la enorme cantidad de dinero que debemos, ¿no? Bueno, pues porque tenemos poca capacidad de consumo, porque el IVA lo pagamos todos, ¿no? O el IGIC en Canarias. El IVA es donde más se recauda, que es un impuesto al consumo, y si hay bajo poder adquisitivo, hay bajo consumo y por tanto recaudas poco. Y si además subes el IVA, pues todavía compras menos porque los productos son más caros, con lo cual eso se traduce en baja recaudación. Y por eso no pueden bajar el IVA de la factura de la luz, porque el gobierno está empeñado en ampliar el gasto público, que esto sí que es ideológico. Gastar dinero. Y empieza desde el propio gobierno, o sea, 22 ministros, más de 900 asesores, ¿no? Y de ahí para abajo, o sea, todo lo que venga, ¿no? Y además nos cuentan que esto lo van a pagar los ricos, y lo estamos pagando entre todos. La prueba es que la factura de la luz ha subido. Es decir, un 27%. Si en vez de contener el gasto, o sea, si en vez de derrochar dinero, en vez de adelgazar la administración, hacerla más eficiente, lo que hace, ¿qué otra vía te queda para equilibrar el déficit? Pues subir los impuestos, recaudar más. Para recaudar más, claro. Y esa es la explicación al final, ¿sabes? Y claro, esto que hablamos aquí rápidamente, que tiene una explicación, digamos, económica más compleja, ¿no? Pero hay que un poco reducirlo. Esto a la gente no termina de verlo, o sea, se sigue viendo cómo hay partidos o hay una determinada ideología que si se implanta les iría mucho peor. Y a lo mejor tienen razón en eso. Lo que no es real es que esa ideología de ultraderecha, esos partidos ultras que vemos, ¿no?, tipo Bolsonaro, Trump y tal, en España es imposible que lleguen al poder. Pero claro, es que... Ahora, si todos los días tú los vas inflando, que si hablas de ellos constantemente... Cualquier político del Partido Socialista o de Podemos, a la tercera pregunta ya te está diciendo que la ultraderecha, las derechas, ¿no? Como si todo fuera igual. Es que la señora Montero... Porque lo que está haciendo es señalar, o sea, meterle a la gente la idea en la cabeza de que nosotros somos malos. Pero decirle, Trump, eso es un monstruo, eso es terrible, eso es malo. Como si Trump fuera a gobernar en Castilla-La Mancha, si se fuera a presentar las elecciones en España. Pero claro, pero independientemente de que a mí no le tengo ninguna simpatía por sus actuaciones, por su forma de ser, pero por como su forma de expresarse. Que estás en el Partido Popular y ustedes Ciudadanos y hay una gente de Vox, pero resulta que sí estamos de acuerdo con él. Pero es que resulta que Estados Unidos, después que está Trump, ha bajado el paro a un 6,5%. Bueno, ha subido la economía, o sea, que prácticamente ha levantado el país, no se ha metido en guerras con no ha mandado las fuerzas, o sea... Hay cosas que también habría que ver. Hay una guerra comercial con China que casi ha producido más muertos que una guerra bélica, ¿no? Que un conflicto bélico, quiero decir. ¿Quién? Que la guerra comercial que ha emprendido Donald Trump con China también nos ha afectado, ¿eh? Y con claro, Europa a nosotros también, sí, pero a su país no. Era el gobierno para su país. Claro, tiene un señor que ha sacado casi 75 millones de votos, ¿eh? O sea, es que ha sido el candidato que ha perdido las elecciones que más votos ha sacado en toda la historia de Estados Unidos. Ciudadanos de allí le han votado de esa manera,
es que es eso que ha sacado el país, que ha reflotado todo el país, que sí, que la economía de Estados Unidos es fuertísima. Sin embargo, hoy. no es un político, es un fantoche. Un fantoche, claro que y además sí. una persona peligrosa, ¿no? Es peligrosa, ya, Y ha montado lo que ha montado. Pero lo que voy es que no hablan de la gestión propia, el gobierno que tenemos, de lo bueno o malo que hacen, sino señalan siempre a un mal exterior. Claro. O a Bruselas, ¿no? Siempre hay un responsable que no son ellos de todo lo que pasa. Claro. Mira, hay una cuestión que te como iba a el libre de comentar. la mascarilla. Te iba a comentar una cuestión. Exactamente lo mismo. La señora Montero, ¿sabes por qué dice que no puede bajar el IVA? ¿Por qué? Porque Europa le ha dicho, si usted sube el gasto público, tiene que subir los impuestos. Usted ha subido el gasto público, tiene que subir los impuestos. Y la señora Montero, que es la ministra de Hacienda, pues es la que se tiene que jugar el físico en eso. Claro, Dice, ¿cómo recaudo yo más? Si bajo el IVA, no puedo hacer lo que me dice el presidente. Claro. Si bajo el IVA, no podemos gastar lo que tú dices, no podemos tener 1.200 asesores, no podemos gastarlos en cosas para mejorar la imagen de los ministros. De Cataluña, que sí, Claro. hay cuestiones que no aportan nada al Estado y luego te ponen el ejemplo, luego buscan ejemplos exteriores para justificar lo que hacen o lo que no hacen, ¿no? Claro. Es que en Japón, por ejemplo, o en el Reino Unido, la factura de la luz es más cara que en España. Claro, claro, te pones esos ejemplos. Pero vamos claro. a ver, pero la renta per cápita en Japón dobla la de España y la de Inglaterra casi la triplica. Sí, Nosotros nos tendríamos que comparar con países de nuestro entorno y con economías parecidas, ¿no? Tipo Italia, por ejemplo. Sí, sí. Y en Italia, como tú dices, tiene el IVA de la electricidad para empezar al 10%, ¿no? Claro. Y Portugal, que lo tenemos al lado, lo tenemos al 6%. Al 6% Portugal. Bueno, y Alemania lo tiene al 16%, que es la locomotora de Europa ahora mismo en lo económico, ¿no? Y Francia también lo tiene por debajo del 21%. Pero sí, y aquí en España no lo bajan por eso, porque la señora Montero lo que tiene que recaudar, porque le dijo a Europa cuando los presupuestos, le dijo, mire, si usted tiene ese gasto público, usted tiene que recaudar tanto de esto, tanto... Y claro, es lo que hace. Y mientras hablamos de eso, estamos entretenidos todo el país en esto y en Canarias también, ¿no? Y los engañan. Resulta, no te lo engañan con eso, Claro. resulta que no han metido en cintura a las eléctricas como prometían, tanto Claro, Podemos como el Partido Socialista. Claro. Es decir, no han conseguido rebajar Más la Podemos factura de que- luz. que- Más Podemos, ¿no? Que solo si está Pablo Iglesias, y declaraciones de eso, ¿no? En mítines y demás, solo si está Pablo Iglesias. Con el las rollito de las eléctricas- puertas giratorias. Sí, sí, sí. ¿Estarán que en influyen. esas puertas giratorias próximos ministros de Podemos? Hasta ahora yo creo que prácticamente ningún partido de gobierno no tiene a nadie en la empresa privada que haya saltado a la empresa privada, ahora a mismo no consejos sé. de administración y Bueno, demás, ¿no? sí los hay, seguro que los hay. El Partido Socialista y el Partido Popular son los que más tienen porque son Sí los los que más hay. han gobernado, Sí. pero luego Ya en veremos las cuando comunidades autónomas ya también hay veremos cuando ejemplos, este gobierno, antes Sí, de salir sí, este gobierno, sí. ya los colocarán allí. Mira, ahora mismo, claro, ¿cómo vamos nosotros, si nosotros consumimos un porcentaje muy alto de la energía nuclear, que tanto la despreciamos aquí, en España las plantas de nucleares, en Francia hay 56 plantas nucleares, 56, y le venden a España todos los días energía por más de 3 millones de euros diarios, que viene de las plantas nucleares y allí le van a decir, oiga, ¿cómo dice usted? Que le baje, venga usted por ahí, hombre, venga, Claro, hombre. Y no puede meterse. y el ahí. problema Pues de la energía le corto el grifo y ya está. el Y arréglaselo a tema de ustedes. ¿Cómo? El tema de la energía, como el de las pensiones, el ingresos mínimos, en fin, son cuestiones centrales del Estado, ¿no? Y la producción de energía no solo no ha bajado el coste de la producción, sino que se ha incrementado, ¿no? Y es la más barata de la energía nuclear, ¿eh? Esa es la más barata. Claro, tampoco se le explica a la gente que hay que, o sea, para llegar al famoso mix, ¿no? energético, ¿no? De que, digamos, la contribución de la fotovoltaica, eólica, de las renovables con las fósiles, ¿no? Hay que haber una transición, o sea, para llegar a la utopía, a lo ideal del 100% renovable, tiene que haber una transición, y en esa transición costará muchos años en el que eso tú tienes no se que hace. garantizar el suministro, ¿no? Y estamos en una era tecnológica con que nada funciona sin electricidad, tienes que garantizar el suministro, pues tienes que tener energías que te aporten el consumo necesario, lo que demanda la población, y como en España no tenemos energía nuclear suficiente, la tenemos que importar de Francia, ¿no? Eso apenas se habla, pero realmente la contribución de las renovables al gasto diario, a la producción energética, es mínimo. Por eso, para que llegue a un nivel, para que eso influya en la factura de la luz,
Es que en Francia la luz es a mitad de precio que en España. El precio de la luz en Francia es a mitad de precio. Están los famosos peajes. No, porque claro, la energía nuclear, las plantas tienen 56 plantas nucleares. El tema no es tener 50, o sea, un número determinado, sino garantizar el suministro. O sea, y vender. Nos plantean. Si ellos venden es porque les sobra energía. Nos plantean algo en lo que nadie puede estar en contra, ¿no? Que el futuro energético tiene que pasar por convertirnos, no quemar tanta energía fósil, ¿no? Pero en el mientras tanto, ahí es donde está el engaño, ¿no? No hay ningún plan energético realmente, ¿sabes? No hay una idea de ir garantizando el suministro y al mismo tiempo ir aumentando el porcentaje de aportación de energías renovables, ¿no? Y eso en Canarias, fíjate que podríamos ser no solo un laboratorio, ¿no? de experimentación, sino una potencia en un momento dado. Tampoco lo vemos, ¿no? O sea, estamos constantemente oyendo hablar al gobierno de Canarias, a todos los gobiernos de Canarias, que no podemos depender del turismo, porque mira además lo que pasa, ¿no? En la época de pandemia, pero al mismo tiempo no se aprovecha el tiempo para plantear una alternativa, ¿no? A la economía canaria, ¿no? Y podría pasar por la producción de energía, ¿no? O por lo menos por la reducción de la factura y por tanto, oye, si aquí es más barato, sobre todo para la industria implantarse, oye, pues vendrán, ¿no? Porque es más productiva, ¿no? Porque tienes menos gastos, ¿no? Pues eso tampoco se plantea desde ninguno, no hay ningún debate sobre eso. Se soluciona con el trasvase de Chira-Soria. Sí, no, al final queda todo. En los discursos políticos, ¿no? Y en la época de las elecciones, y luego no se habla nada hasta que efectivamente no aparece el debate real sobre Chira-Soria, ¿no? Que esta semana además está muy caliente el tema, ¿no? Sí, claro, pero y sobre su posible impacto. Y hay que explicar que efectivamente ese salto de Chira-Soria va a tener consecuencias medioambientales y que además no se pueden ocultar. No se pueden ocultar, pero oye, pero si tú crees de verdad en el proyecto y si es necesario para la isla y si además no hay nada oscuro detrás, ¿no? Bueno, pues tienes que defenderlo. Tendrás que defenderlo si eres presidente del Cabildo o si estás en el gobierno de Canarias, ¿no? Pero parece que vamos a empezar, a lo mejor vamos a empezar a construirse la presa y no nos entraremos por la prensa, ¿no? Bueno, ¿Tendremos torretas o no tendremos torretas? El otro día Julio Cuenca hablaba en la radio de torretas de una altura de edificios de 20 plantas. O sea, no torretas de 20 metros, sino un edificio de 20 plantas. Pero se está hablando de soterrarlas también. Claro, frente a la alternativa del soterramiento. Pero es que el soterramiento también es una obra masiva, que es una obra de movimiento de tierras y de transformación del territorio. ¿Qué túneles que hay que hacer? Que es muy complejo. Y luego los plazos de ejecución, etcétera, etcétera, ¿no? Es un proyecto tan complejo, no puede resumirse en un artículo de prensa y en que somos la ecoisla, en un eslogan político. Hay que explicarlo. O sea, ¿cuál es tu proyecto de ecoisla? Una transformación de millones de metros cuadrados de un entorno además protegido de la isla. ¿Es ese el proyecto de ecoisla que tienes? Bueno, y si es eso necesario, explícanos por qué. ¿Quién gana en esto? Debería ganar la isla, deberíamos ganarlo casi los 700.000 habitantes que vivimos aquí, ¿no? Habrá que darle porque lógicamente nosotros lo suministramos de algunas tenemos algunas plantas aquí muy poquitas, más que nada la de la potabilizadora, ¿no? Y esa planta, aunque nosotros no necesitemos agua, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir... Pero ¿por qué no se implanta otras plantas cuando la necesidad es la potabilizadora? Claro, el tema está en que las plantas tienen que ser a través de diésel, a través de fósiles, Y se ha hablado y he escuchado proyectos que incluso son más económicos y más viables de la hora de potabilizar esas aguas. Lo que pasa es que hay cosas que interesa llevar a cabo y cosas que no interesa que se lleve a cabo. El hidrógeno verde, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La gente que trabaja con energías, ¿no? Con suministros y tal, petroleras, ¿no? Incluso, ¿no? Que las petroleras también están metidas en el negocio de la producción de energía fotovoltaica y eólica, y hablan del hidrógeno verde como una posible solución, o sea, más viable que la energía eléctrica. Al canario hay que explicarle que los coches eléctricos, la producción de esa energía eléctrica se hace con energía fósil. Claro. Y además cuesta más
cargar un coche, por la tecnología de los coches que tenemos, cuesta más cargarlo con energía eléctrica que con gasolina. Porque hay que producir la energía, transportarla. Entonces, salvo que tú tengas una planta que las hay, ¿no? Una planta que te aporte energía para suministrar el coche. Pero la mayoría de los casos no es así. La mayoría de los casos de carga eléctrica que vemos, la producción de esa energía es con energía fósil. Y la potencia que se gasta para cargar un coche es superior a la que sería necesaria en el caso de gasolina, ¿no? ¿Que es ideal? Claro que es ideal y ahí tenemos que ir, ¿no? Pero si no tenemos medios de producción de energía, renovable, por muchos coches eléctricos que tengamos, al final para producir energía, para abastecer los coches, tenemos que quemar más gasoil. ¿Me explico? Y estamos contaminando más. Y estamos contaminando más en la producción de la energía. Entonces, a lo mejor sí que es necesario el salto de Chira-Soria y tener una central hidroeléctrica como solución, digamos, una solución casi prácticamente única a la isla, ¿no? De esa transición de energías hacia energías renovables, pero hay que explicarlo a menudo, hay que explicarlo bien, explicar bien qué transformación va a sufrir el territorio y que, hombre, como decía Julio Cuenca el otro día, que yo esa parte del discurso no me la termino de creer, es que, bueno, digamos que lo que hay detrás también es una especie de plan para urbanizar y demás, ¿no? El oeste de la isla, ¿no? A mí eso no es que a mí me parezca, es que no puede ser. Es decir, con las leyes que tenemos no puedes urbanizar una parte del territorio que está protegida, eso es inviable. Pero sí es cierto que una central, claro, tú la ves y te imaginas, ¿no? Un salto de agua y demás, pero claro, para llevar el agua para transportar toda la energía al resto de la isla, la infraestructura que hace falta de primer nivel. Por lo cual, el proyecto de Chira-Soria saldrá antes que el tren. Yo creo que a día de hoy, fíjate, parecía lo contrario, pero el tren parece tiene más posibilidades que el salto de Chira-Soria. Cuesta del orden de 900 millones de euros, ¿no? En la última cifra. ¿El qué? La del tren, ¿no? ¿900? Eran 8.000 millones. Eran 8.000 millones. Eran 8.000 millones. Pero bueno, 8.000 millones te refieres con la expropiación del suelo y demás. Todo. Yo había leído 900 millones de euros la infraestructura, o sea, lo que cuesta el tren, ¿no? Bueno, yo los informes solamente que se han hecho y los proyectos que se han hecho ya no sé por qué. Pero luego llevamos años. Hay una oficina del tren en Gran Canaria, ¿no? De hecho, Noemí Santana trabajaba en esa oficina del tren. Noemí Santana de Podemos trabajaba en esa oficina del tren. Yo he estado allí alguna vez, ¿no? ¿Y qué hacía? Bueno, estudios, no sé exactamente qué hacía Noemí Santana, pero sí que he estado allí. Hacen estudios, han redactado proyectos, han encargado proyectos, hay una oficina que se encarga de la futura puesta en marcha. O sea, los canarios hemos invertido un montón de dinero en esto y no estamos como para abandonar ideas y plazos y trámites administrativos que ya se han ido resolviendo y empezar desde cero con otra idea. Es decir, esto tiene que tener un desenlace al final, porque todos los medios empleados y todo el dinero que ha costado, pues tiene que emplearse, ¿no? Tiene que ser productivo. Sí, lógicamente. Hombre, no vamos a hacer un disparate. Unas inversiones que se han hecho no se van a tirar por la borda. Hemos hecho concursos y se han pagado adjudicaciones de concursos de diseño de estaciones de tren, por ejemplo, ¿no? Sí, esto al final, si no, tendrían que explicarlo todos los políticos que han participado en esto, ¿no? Especialmente Román Rodríguez, ¿no? Que fue quien puso la idea, ¿no? Tendría que explicarlo muy bien a la ciudadanía por qué ha dilapidado tanto dinero, ¿no? Si resulta que esto no es viable, porque al final uno confía en las administraciones, ¿sí? Porque tienes que confiar en ellas, ¿no? Dice, bueno, llevamos 10 años con el tren, ¿no? Algún día ahora lo que hay se supone que es falta de financiación. Una vez que tenga usted el dinero, esto debería ser viable en un tiempo razonable, porque el problema del transporte en Canarias lo seguimos teniendo. Es que en ese momento el dinero los venía del Estado, ¿eh? Los 8.000 millones... No, pero no el Estado, ¿no? Es Europa, ¿no? Que es la regla de todo, ¿no? Sí, claro, los venían los 8.000 millones, que en ese momento es cuando se puso a trabajar. Y nosotros, había quien decía, coño, oye, pero si los viene el dinero de fuera, ¿por qué no lo cogemos? Y lo hacemos. Oye, es que nos venían los 8.000 millones. Pero ese no es el problema de coger, y como nos viene el dinero de Europa, pues hacemos proyectos, pero después la pregunta es... El mantenerlo. Y después tenemos capacidad para poder gestionar el mantenimiento. Luego el diseño del trazado, es que, vamos a ver, ponemos el ejemplo de la 80, que yo creo que vale, ¿no? El 80, la línea 80 del de Las Palmas, ¿no? O sea, uno la coge porque es rápido, te pone ahí en 20 minutos, ¿no? Tiene 2 paradas y llegas rápido, ¿no? Si la 80 tuviera que hacer 25 paradas, como tiene que hacer el tren,
tú coges y además te deja lejos de tu destino. El tren no es una línea recta que une con Playa del Inglés, sino sube Telde, luego baja, vecindario, cada alcalde, cada municipio quería tener su parada, entonces al final va a ser un recorrido serpenteante por el territorio, consumiendo más suelo, y no va a ser tan rápido. O sea, si yo para ir al final te vas a plantear, bueno, vamos a ver, si voy a Playa del Inglés y tardo ahora 45 minutos, y con el tren tardo 40, pues oye, voy en mi coche, aparco donde quiero, aparco más cerca. Bueno, yo creo que esos problemas se solventarán porque, por ejemplo, yo que he ido muchas veces de Madrid a Barcelona o a Zaragoza en el AVE, y el AVE te para, el que pasa a la 1 te para en esta parada y en aquella, el que pasa a las 2 te para al contrario, o sea que te va... Bueno, ¿cuántos trenes vamos a tener? Claro, Pepe, correcto, con el tema de horario y el metro funciona. El tren de aquí abajo, uno pasará por Telde y otro no pasa por el aeropuerto y el otro no. Pero claro, entonces la frecuencia, o sea, ¿cuántos trenes hay que tener para que la frecuencia sea razonable, para que el usuario ni se plantee coger el coche, o sea, para que no tengas ni que comprártelo? Entonces tienes que tener una frecuencia y una rapidez, tienes que tener una conexión eficaz, si no es que no funciona, si no estás tirando el dinero. Y ese es, desde mi punto de vista, lo que yo le veo, o sea, el handicap que ahora mismo tiene el tren, a día de hoy. Es que como comentaba Paco igual a quien se le ocurre una idea. Y se sabe si eso va... Bueno, para eso había que hacer unos estudios de viabilidad y unos estudios bien hechos. Unos tochos así, los tenemos, esos están ahí en la oficina. Claro, si están hechos esos estudios y esos estudios dicen que sí es viable, que eso es posible, que eso es rentable y que el mantenimiento se puede hacer con el coste de... Oye, pues para adelante, porque si los estudios que se han hecho y cuestan mucho, dicen que sí, pues sí. ¿Qué pasa? Si no, pues no. Cuando se inició esto, Pepe, no existía la tecnología que tenemos ahora de los coches eléctricos ni el transporte público eléctrico que hay ahora. A lo mejor hubiésemos iniciado ese proyecto ahora y a lo mejor no llegamos a la conclusión en esos informes que lo justificaban tanto de que lo más eficiente y lo más rápido y lo más adecuado para la isla. También hay que tener una cosa, visto y lo visto en política y sobre todo la política que se ha desarrollado aquí en Canarias, a veces los estudios, contratos a empresas. Que me haga el estudio como yo te digo. Pues me hago un estudio para que la viabilidad del proyecto sea la mejor de todas, y había que hacerlo por la vía de urgencia. De todas maneras hay una cuestión que yo quiero plantear en este tema, que yo creo que es la más importante, no porque lo diga yo. Dentro de 10, 15 años no podremos circular por la ahora en Canarias 1, por el tráfico tan grande que hay. Es prácticamente imposible circular. Sí. Entonces, algo habrá que hacer, alguna alternativa habrá que buscarle a esa masificación de tráfico. La tangencial que se quiere y que se hará, no sé si la vamos a ver nosotros, pero se hará la tangencial que sale por toda esta parte media costa hacia el sur, porque estamos viendo que ya muchas veces es difícil de llegar a Las Palmas por la tarde. Es que es difícil. Dentro de 10, 15 o 20 años, ¿qué es lo que va a pasar? No podremos circular por eso. Entonces, una alternativa podría ser el tren. Una alternativa, le digo yo, no es que yo quiera. Oye, si eso es beneficioso, si eso es bueno, pues habrá que hacerlo. Habrá que apoyar esa cuestión que en su momento hizo don Román Rodríguez, ¿no? Hombre, sobre todo por el dinero que hemos invertido en ello. Claro. Otra cuestión que tiene en contra son los plazos de ejecución. Es decir, es que todavía tenemos que expropiar. O sea, fíjate lo que nos ha costado Telde para una torreta, ¿no? Bueno, pero esas expropiaciones son interés general. Sí, pero claro, pero es un procedimiento que es complejísimo, ¿no? Y hay propietario, ¿no? Y mientras tanto, toda esa huella que deja ese plan territorial, ¿no? Que tiene unos márgenes afectados, tú no puedes hacer nada en tu propio suelo. O sea, tú no puedes incrementar el valor de la expropiación. Que algún día se hará. Entonces no puedes construir una nave agrícola, por ejemplo, si tienes un cercado de tomates y la norma del ayuntamiento te permite, o del plan insular te permiten hacer allí un cobertizo o un almacén para lo que sea, empaquetado y tal, no puedes porque estás afectado por el plan. Por lo cual hay unas consecuencias económicas que esto ha tenido para la isla, que espero, ¿no? Pero, como decía antes, que algún día se justifique, ¿no? Y que diga, bueno, pues esto era necesario hacerlo y ya yo no está aquí tanto, no le daría funciona, el que lleva a cabo esa expropiación al Cabildo.
Bueno, ahí será quien expropiará será... Le digo por el tema de las negociaciones, porque como le haga lo mismo que hicieron con lo de Amurga, sí. Madre mía, cuando le llega un señor que le va a expropiar, y yo pregunto, no, le vamos a expropiar. Si fuera por Antonio Morales, tendría una para Amurga, a lo mejor no para justificar. Pero vamos a ver, no se les pagó a los propietarios ya. ¿Se les pagó a los propietarios la finca? ¿Cómo se va ahora a retrotraer otra vez esa ¿qué es lo que van a hacer? ¿Le devuelvan el dinero? No, desistieron, no llegaron a pagarlo. No llegaron a pagarlo. No lo sé. Bueno. No lo sé si se llegó a pagar, porque eso fue en filme, ¿no? Se firmaron escrituras y todo, ¿no? Pero no se llegó a pleno del Cabildo para la ratificación del acuerdo este, no se llegó, se quedó en un cajón. Pero sería un escándalo que fuera lo contrario, Pepe, ¿no? Pero lo que fue histórico es que la primera vez que vemos que por parte de una administración valoriza la venta. Cuando yo voy a venderle a usted, le digo, mire, tome, le vendo a usted este bolígrafo en €1. Y usted me dice, no, espere. Yo te pago 2. Yo le pago a usted €5 por el bolígrafo, porque el bolígrafo es que lo vale. Y teniendo 10 bolígrafos aquí en el bolsillo, porque eso era un suelo que estaba protegido, o sea, que no te hace falta la propiedad, porque ya la garantía de preservarlo ya la tienes con las propias normas que tú has creado. Claro. Y un señor que está ahí y que es vicepresidente del gobierno de Canarias, que es su familia lo beneficia. Pero eso era casualidad. Sí, hombre, fíjese usted que el señor consejero del Cabildo no se había enterado que era la familia de ese señor. De la mujer, de la señora. Es que no los conocía. Pero vamos, ¿quién no tiene un familiar que le vaya a tocar 2 millones de euros? No se haya enterado. Yo propio no sé quiénes son. Normal. Y le pago unos terrenos y no sabemos quiénes son. Es que si le preguntas quién es, pero es que Román Rodríguez, y te va a decir, pero que Román Rodríguez, ¿quién es ese? Yo no conozco a Román Rodríguez. Este tipo de cosas suceden y no tienen ninguna consecuencia ni siquiera en las elecciones que vinieron a los pocos meses de todo esto. Bueno, yo creo que, insisto, yo creo que es la idea que transmiten a la gente de que la alternativa a ellos es mucho peor y que además juegan con los sentimientos, ¿no? Realmente los canarios somos los que nos llamamos a nosotros mismos a nacionalistas y nuevos canarios, etcétera, etcétera. Los demás parece que somos canarios de segunda división, ¿no? Y lo mismo te dejo una moción en el pleno porque no eres de los míos que voy a expropiar unos terrenos en Amurga y tal, y aquí no pasa nada, ¿no? Que no son necesarias y no. Bueno, la gente perdona, yo creo que entiendo porque, o el votante, digamos, porque se siente más identificado con las personalidades, ¿no? Y con lo que representan que con lo que realmente hacen, ¿no? Que es lo que deberíamos analizar, ¿no? Y además penalizar. Hasta que no lleguemos a ese nivel que tiene casi 1.000 millones de euros de presupuesto. Yo no sé, el presupuesto inicial son 846, me parece, millones de euros. El inicial, el definitivo, todavía puede ser mucho más. El nivel de ejecución tan pésimo que tiene. Pero a nivel de ejecución, 500 millones de subvenciones, eso cualquiera gobierna de esa manera. Casi 500 millones en subvenciones. La política de un cabildo no puede ser subvencionar. O sea, intentar generar empleo, actividad económica, diversificar pero a base de subvenciones. Pues mira, el ejemplo que poníamos antes, ¿no? Subvenciones a una compañía aérea y estamos pagando billetes más caros. ¿Y quién se está llenando el bolsillo? Bueno, pues la compañía aérea. ¿Y quién pertenece al consejo de administración de esa compañía aérea? Algún primo hermano de alguno de ellos. Don José Suárez, don Iván Sánchez, gracias a los dos por estar con nosotros compartiendo este tiempo de análisis. Hemos empezado hoy al revés, hemos empezado con la política municipal y hemos terminado. Las casas empiezan por los cimientos. Por el cimiento empieza por la política municipal. Entonces, es lo que recomiendo. Yo creo que ningún presidente de gobierno, ministro, podría ser ministro o presidente de gobierno sin ser anteriormente 4 años por lo menos en la política municipal, para que por lo menos se entere. Eso me descarta completamente. Y bueno, no te tomes mal, pero yo siempre digo que las casas no empiezan por el cimiento, sino por el conocimiento, ¿no? Lo dicho, gracias a los dos por estar con nosotros y a ustedes también 1.000.000 de gracias por estar una noche más compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político. El próximo miércoles, a partir de las 9 de la noche, estaremos nuevamente con todos ustedes aquí en Canal 4 TV. Muchas gracias por estar con nosotros y por favor, cuídense.